Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar esta nochecita lluviosa, ¿verdad? Hoy me encanta hablar acerca de este tema, hablar de la microbiota humana, que ya en este tiempo, yo creo que más o menos unos 4 años para acá, se ha estado hablando cada vez más acerca de la microbiota humana, ¿no? Pero en este maravilloso taller vamos a ver, a conocer, a meternos un poquito a profundidad acerca de qué es la microbiota humana y por qué es tan importante hablar de ella, ¿no? Sabemos que sí hay por ahí unos bichitos, unas bacterias en nuestro cuerpo, pero realmente no sabemos a profundidad o muchas veces no sabemos qué función tienen estos parásitos, perdón, levaduras, parásitos, ¿no? De hecho, vamos a ver la parte de los parásitos, pero los parásitos como parte que llega a afectar a esta microbiota humana, ¿no? Pero toda la parte de las bacterias, levaduras, estos microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo son tan importantes porque son el 90% de nuestro cuerpo. Así es. Muchas veces nos da así como que tenemos cierta distancia a los microorganismos, ¿no? A decir, ay, no, ay, me voy a desinfectar cada rato las manos y todo. Claro que sí hay que tener una higiene, pero aquí lo importante es sin alterar nuestras maravillosas bacterias, porque estas bacterias prácticamente modulan todas las funciones en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, este taller se llama Microbiota Humana, el secreto de tu salud funcional. En el primer día, eh, ahorita les voy a comentar cómo vamos a llevar a cabo este tema en estos días de taller. Y enseguida les voy a mencionar, bueno, ya les mencioné un poquito, pero les voy a ir mencionando la importancia de aprender de este tema, ¿no? En el primer día vamos a tener conociendo el sorprendente mundo microscópico dentro de mi cuerpo. ¿Qué es aquello que no vemos, pero que es parte de nuestro cuerpo? O sea, al decir 90% bacterias, hongos, levaduras, pues es bastante considerable, ¿verdad? Y solo 10% de lo que estamos integrando son células, ¿ok? Entonces hay que conocer este sorprendente mundo microscópico dentro de nuestro cuerpo. Y aquí vamos a ver qué es la microbiota intestinal, cuáles son sus funciones. Vamos a ver a qué se refiere uno cuando habla de permeabilidad intestinal. No sé si algunos han escuchado esta palabra, ¿no? Permeabilidad intestinal. ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Cómo detectarlo en mi cuerpo? Y para todos aquellos que también están en el proceso de aprender como para dar consultas en terapia o que ya son terapeutas, entonces luego llega algún paciente y dices, pues, ¿por dónde empiezo, no? Tiene tantos desequilibrios en el cuerpo. Muchas veces hay diabetes, pero también gastritis, pero también problemas respiratorios. Y entonces luego uno como terapeuta dice, pues, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué es lo que empiezo a atender primero en esta persona? Entonces, ahí vamos a ver dentro del desequilibrio en la llamada enfermedad, eh, ¿cuáles son los puntos principales que hay que tomar en cuenta en un pacientito, ¿no? Y cuál es la función primordial de aprender acerca de la microbiota, porque, ¿qué creen?
esto lo vamos a ir viendo en el taller. Prácticamente de casi, voy a reservar ese poquito, no decir totalmente, pero casi todos los padecimientos comienzan en la salud digestiva, en el intestino, en el estómago y de ahí al intestino delgado, ¿no? Que es donde se absorben nutrientes, donde esta barrera intestinal va a permitir el paso de nutrientes a la sangre, pero si hay permeabilidad intestinal, aguas con eso, porque puede también llegar a pasar al torrente sanguíneo toxinas, nutrientes muy grandes que no los va a poder absorber las células, pero también parásitos, ¿ok? Bueno, de ahí que vamos a ir viendo, analizando cada punto, cómo detectar si tú tienes permeabilidad intestinal o si tus pacientes tienen permeabilidad intestinal, ¿ok? Bueno. Nuevas esperanzas para enfermedades graves. Es ahí donde vamos a ir dándonos cuenta, o más bien se van a ir dando cuenta, por qué hablar de microbiota es tan importante dentro del desequilibrio de la enfermedad, ¿ok? Entonces, es muy importante checar que haya una muy buena salud digestiva. De ahí la parte de la energía nutricia, pues tiene un papel muy importante, ¿no? Tanto, y esto va a repercutir pues en cada parte del cuerpo. Por ahí dicen que el estómago, el intestino, es el segundo cerebro. Entonces, ¿por qué se dice eso? Todo lo que está pasando aquí arriba va a pasar aquí abajo. Y todo lo que está pasando aquí abajo va a pasar aquí arriba, ¿ok? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del taller. En el día 2 vamos a ver cómo tener un correcto balance en la microbiota. ¿Qué hay? Ok, ya detecté que hay permeabilidad intestinal, ya detecté a lo mejor que hay una disbiosis, ya detecté, vamos a ir viendo todos estos términos, por supuesto, ya detecté que hay un desequilibrio en mi microbiota, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a ir reparando esta microbiota? Y cómo vamos a mantener la salud en la microbiota intestinal. Y por supuesto, teniendo un equilibrio y una buena salud en la microbiota intestinal, eso va a repercutir en la salud funcional de todo el cuerpo, ¿ok? Aquí en el día 2 vamos a ver la desparasitación natural sin dañar la microbiota. ¿Cuáles son estas diferentes terapias, podríamos decirlo? Porque algunas sí son terapias tal cual, algunas son utilizando herbolaria. A mí me gusta mucho utilizar la herbolaria. También, por ejemplo, podemos utilizar, no soy hábil o no es mi rama, no me he enfocado mucho en la homeopatía, pero sí, por ejemplo, conozco lo básico, ¿no? Para desparasitar. Entonces, vamos a ver diferentes formas para desparasitar sin alterar la microbiota intestinal, porque, por ejemplo, en cuestión de fármacos, todo lo que tenga que ver con antibiótico daña muchísimo la microbiota intestinal. Así que aguas para cuando hay, por ejemplo, algún problemita en la garganta o que si llega a haber algún problema digestivo, ¿no? En el estómago, que algún alimento cayó pesado o estaba en descomposición y por eso me cayó pesado, y entonces luego el médico convencional recurre al antibiótico. Pero esto, pues probablemente sí se sienta como que aparentemente bien al principio, pero como barre con mucha de la microbiota intestinal, pues eso también tiene su repercusión. Entonces, aquí el punto es sacar todo lo que no le pertenece a mi cuerpo, pero sin dañar esta microbiota,
¿ok? Eso lo vamos a ver en el día 2. También vamos a ver qué son los probióticos. ¿Por qué los probióticos? Porque estos son alimentos con bacterias vivas y cómo esas bacterias nos pueden ser muy funcionales para ir reparando esa masa de microbiota en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Qué tipo de probióticos? ¿Dónde encontrarlos? ¿Los podemos hacer en casa? ¿Los vamos a comprar ya hechos? ¿O cómo los podemos estar alternando? Todo esto vamos se los voy a dar a conocer, ¿no? Muchos de ellos, claro, por supuesto, se pueden hacer en casita, muchos se pueden comprar, inclusive hay quienes dicen, ay, es que pues yo trabajo, no puedo estar no tengo tanto tiempo de estar preparando. Ok, no se preocupen, también hay en cápsulas, en polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en el día 2. En el día 3, lo que vamos a ver son los alimentando a mis bacterias, aprendiendo a elegir mis alimentos, qué incluir y qué excluir. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos que son beneficiosos para la microbiota humana, para la microbiota intestinal. ¿Por qué hablo de microbiota humana? Porque no nada más en el estómago y en el intestino tenemos bacterias. Sí me enfoco un poquito más en la parte de la digestión, estas bacterias que se encuentran en el intestino y en el estómago, porque tienen una función clave, ¿no? Pero prácticamente en todo el cuerpo, casi casi desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo del pie, tenemos bacterias, ¿ok? Así que no se espante. Y en el transcurso de este taller también les voy a ir comentando cómo es que podemos convivir, o más bien tenemos una convivencia de microorganismos con nuestros más allegados, inclusive en la casa, ¿no? Por ejemplo, bueno, el celular, donde estoy aquí, conectándome con ustedes, tiene mis bacterias. Pero también como hay veces que mis niñas lo llegan a agarrar, entonces comparto las bacterias, mis bacterias con las de mis hijas con las mías, también mi computadora, que aquí un poco lenta, pero aquí está. Entonces también la llevo a compartir con una de mis hijas y entonces tenemos ahí pues una compartición de bacterias, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega una persona externa a casa? Y pues persona que tal vez nunca la he visto o la veo de vez en cuando y, por ejemplo, llega a agarrar mi celular o mi computadora, va a dejar parte de sus bacterias. Si mi cuerpo está sano, mi cuerpo, mis bacterias van a decir, tú no eres parte de aquí, adiós, ¿no? Pero si mi cuerpo está en desequilibrio, no está del todo bien, entonces esas bacterias que no son mías, sí pueden tener repercusión en mi cuerpo. Todo eso lo vamos a ir viendo, sobre todo cómo tener una salud funcional, ¿ok? Una microbiota funcional. En el día 3, entonces, vamos a incluir esto de alimentando a mis bacterias, aprendiendo a elegir los alimentos. Ahí vamos a ver más en específico cómo elaborar alimentos fermentados, porque todos los alimentos fermentados pues tienen su porción de microorganismos, ¿ok? Vamos a ver también esta parte de recetas fáciles porque hay quienes dicen, es que algunos tipos de productos que son que tienen bacterias vivas, tienden a veces ser un poco elevados, pero muchos de esos alimentos se pueden realizar en casa. Entonces, ahí sí, a lo mejor no los consumo todo el tiempo, pero de vez en cuando, se me antoja, o ustedes quieren enseñárselos a otras personas, ahí vamos a ver recetas fáciles, deliciosas y sobre todo ricos en probióticos, ¿ok? Vamos a ver también el manejo emocional, la meditación para un adecuado
balance en nuestras bacterias. Así es. Yo lo pondría como primer día, primer tema, ¿sí? Porque prácticamente todo lo que pensamos y por ende todo lo que llegamos a sentir también va a tener una repercusión en nuestras bacterias. Pero bueno, esto lo estoy dejando en el último día porque ahí ya como para tener ya un descanso de tanta información, ir procesando, entonces podemos hacer una meditación, ¿ok? Y con eso vamos a estar cerrando este maravilloso taller de la microbiota intestinal. Ahora, eh, les voy a dar algunos como puntos que quizás es la primera vez que los escuchan, quizás ya tienen información y eso es muy bueno. Nada más vamos a ahondar más en el taller acerca de esta información, pero ¿por qué es importante, no? El conocimiento de la microbiota. Fíjense que, como les decía, 90% de nuestro cuerpo está hecho a base de bacterias, ¿ok? Vean, 10 regularmente, esto va a depender cuántas tenemos, pues depende, ¿no? Depende de mi complexión. Si soy alto, chaparrito, muy delgada, más como robustita, si es un bebé, si es un niño, ay, ¿en qué momento comenzamos con estas bacterias, no? Porque antes, por ejemplo, se consideraba que cuando el bebé estaba creciendo en mamá, toda esta parte de la bolsita donde está, que era totalmente estéril, ¿no? No había nada, nada más que puras células ahí formándose, pero ya se han dado cuenta que no es así. Desde ahí, sí se está formando el bebé, pero también su microbiota. ¿Ok? Estas maravillosas bacterias que son parte de nosotros y cuando nace el bebé también va agarrando bacterias de mamá al momento de nacer a través del útero, pasa todo ese trayecto que pasa el bebé cuando nace por parto normal va agarrando las bacterias, bacterias de la vagina, y eso le va a dar una muy buena salud al bebé. ¿Qué pasa cuando nace por cesárea? Muchas veces hasta inclusive le llegan así como a inocular bacterias de mamá al bebé, pero también otra forma es amamantando. Cuando el bebé está succionando esta leche materna, esto también está como agarrando toda esa microbiota del seno materno, ¿ok? Bueno, entonces, depende de la complexión, la edad y todo esto en el humano, tenemos alrededor de 10 trillones de células humanas y de microorganismos, entre ellos bacterias, levaduras, tenemos 100 trillones de microorganismos. En los genes humanos tenemos alrededor de 20,000 genes humanos y en el genoma de los microorganismos tenemos entre 2 a 20 millones de genes de microorganismos. La relación es 10 a 1. O sea, vean la importancia de conocer este tema, ¿ok? Bueno, y como les mencioné, esta parte del nacimiento, la forma en que el bebé nace es súper importante. Ahora, ¿cómo va conviviendo ahora sí que ya cuando nace, con el mundo que lo rodea? Entre más interactúe
con los alrededores donde vive, si hay mascotas, si a ese pequeño lo dejan tocarle el suelo, el pasto, la tierrita, eso le va a ayudar a, conforme va creciendo, a tener una muy buena microbiota intestinal. Ujú. Bueno, eh, ya les había mencionado que compartimos microorganismos con todo lo que tocamos con regularidad, ya sean objetos o seres vivos como las mascotas. Inclusive, usted tiene microorganismos de su mascota y, y nuestras mascotas tienen microorganismos de nosotros, ¿ok? Entonces, también vamos a ver cómo es que, por ejemplo, ¿no? Cuando se empieza una relación de pareja, donde se empieza a compartir más desde un beso, entonces, cuando uno anda de novio y todo, ¿cómo en ese compartir, pues no nos llegamos, no sé, a lo mejor a enfermar, ¿no? Así de, ay, pues ya ahora ya tengo tus microorganismos, ¿no? ¿Cómo es que funciona todo esto, ¿no? Bueno, pues es un tema muy amplio. Espero que les sea de su interés porque a mí me encanta hablar de este tema, cómo repercute en todo nuestro cuerpo, en cada uno de nuestros órganos, cómo de hecho la microbiota nos hace determinar inclusive nuestro estado de ánimo, ¿no? Porque gracias a la microbiota podemos, por ejemplo, formar serotonina, ¿no? O entre muchas otras cosas. Pero si a lo mejor una persona que tiende a estar con frecuencia así como en estados de depresión o inclusive hasta ansiedad, puede ser que el problema sea la microbiota. Entonces es súper interesante, chicos. Así que los espero en este próximo taller, en la fiesta de la planta medicinal. Pues para mí será un placer estar compartiendo información con todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, hablen ahora o esperen al taller. Quisiera preguntarle, ¿hay algún material en especial que los alumnos o participantes requieran llevar? Yo creo que es súper importante. Tal vez les voy a compartir diapositivas, pero es súper importante que sí lleven su cuadernito, su pluma, y para estar algún comentario o la información que se vaya dando, pues ustedes también puedan ir registrando sus puntos claves, ¿no? Les voy a compartir también en el taller, pues, como les mencioné, vamos a hablar acerca de recetas, inclusive pues, con un cuestionario, ¿no? Para ir detectando si hay permeabilidad intestinal. Eso se los voy a compartir. Entonces, sí, pues, sería nada más llevar su cuadernito de notas, para notas. De acuerdo, maestra. Entonces, bueno, si no hay ningún otro comentario, le agradecemos muchísimo el tiempo, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido toda esta información tan importante y también estamos muy contentas, muy contentos de que esté participando en esta edición 40 de la Fiesta de la Planta. Que vengan muchos más años y pues bueno, ya nos vemos ahí bien pronto en septiembre. Muy bien. Muchas gracias y pues vayan formulando sus dudas y nos vemos pronto.